Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy nos sumergimos en un chisme jugoso, un escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, o mejor dicho, de lo que está sucediendo tras su ruptura. O la supuesta ruptura. Porque aquí, como siempre, exploramos las capas de la verdad. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes, noticias y análisis como este. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Vamos a por esos suscriptores. Bien, al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que juntos evocan glamour, talento y hasta hace poco, un cuento de hadas moderno. Ambos son superestrellas en Turquía y más allá, con legiones de fans que admiran su trabajo y por supuesto su belleza. Sus caminos se cruzaron hace años, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora imagínense la sorpresa, la conmoción, el puro drama, cuando los rumores de una posible separación comenzaron a circular con la fuerza de un huracán. Pero eso no es todo, amigos. La cosa se complica, se pone picante porque a estos rumores de ruptura se suma ahora una presunta demanda millonaria. Sí, lo han oído bien. Una demanda millonaria. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, prepárense porque aquí entramos en territorio de especulación informada, basándonos en fuentes cercanas a la situación, en la prensa turca y por supuesto, en nuestro propio instinto de detectives del espectáculo. La base de la demanda, según se dice, se encuentra en proyectos comerciales y acuerdos publicitarios que Burak y Neslihan tenían en conjunto. Recordemos que como una de las parejas más queridas y reconocibles de Turquía, ambos eran imanes para las marcas. Anuncios de ropa, joyas, coches, lo que se imaginen. Juntos vendían sueños, una imagen de éxito y felicidad que las marcas estaban ansiosas por explotar. Ahora, con la supuesta ruptura en el horizonte, esos acuerdos se tambalean. Las marcas están preocupadas, obviamente. Una imagen de pareja rota no es precisamente lo que quieren asociar con sus productos. Aquí es donde entra en juego la demanda. Se rumorea que una de las partes, ya sea Burak o Neslihan, está reclamando una compensación por la pérdida de ingresos futuros debido a la ruptura de estos acuerdos comerciales. Imaginen las sumas involucradas. Estamos hablando de millones. No solo liras turcas, sino euros o dólares. Cantidades que harían tambalear a cualquiera, incluso a estrellas de su calibre. Pero ¿quién demanda a quién? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Algunas fuentes sugieren que es Neslihan quien está demandando a Burak, alegando que su comportamiento durante los últimos meses ha contribuido a la deterioración de su relación y por lo tanto, a la pérdida de estos contratos lucrativos. Otros, en cambio, apuntan a que es Burak quien ha presentado la demanda, argumentando que la actitud de Neslihan ha dañado su imagen pública y, por ende, sus posibilidades de seguir trabajando con las marcas. La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Las partes involucradas guardan silencio, sus representantes legales se niegan a comentar, y la prensa turca está en un frenesí por obtener la primicia. Lo que sí es cierto es que, más allá de la demanda millonaria, se cierne un ambiente de tensión y desconfianza. Los rumores de infidelidad, celos y disputas profesionales han plagado su relación durante mucho tiempo. Algunos dicen que la presión de la fama fue demasiado para ellos. Otros que sus personalidades simplemente no encajaban a largo plazo. Sea cual sea la razón, parece que el final está cerca. Pero, ¿qué significa todo esto para sus carreras individuales? Ambos son talentosos y tienen una gran base de fans, así que seguramente seguirán teniendo éxito. Sin embargo, la ruptura de su imagen de pareja dorada podría tener un impacto en su atractivo comercial. Las marcas podrían ser más cautelosas a la hora de contratarlos, al menos durante un tiempo, hasta que la polvareda se asiente. Para Neslihan, esto podría significar una oportunidad para reinventarse y mostrar una faceta diferente de sí misma. Tal vez alejarse de los roles románticos y explorar personajes más complejos y desafiantes. Para Burak podría ser el momento de consolidar su imagen como un galán maduro y sofisticado, atrayendo a un público más adulto. En cualquier caso, lo que está claro es que esta ruptura y la consiguiente demanda millonaria marcan un punto de inflexión en sus vidas y carreras.
Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué camino deciden tomar ambos. Lo que sí es que los estaremos siguiendo de cerca y trayéndoles todas las actualizaciones a medida que surjan. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos discutido hoy son rumores e información que hemos recopilado de diversas fuentes. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Burak o Neslihan, todo debe tomarse con cautela. Pero como siempre, aquí estamos nosotros, explorando las complejidades del mundo del espectáculo y trayéndoles las historias más jugosas. En resumen, la supuesta ruptura de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, sumada a los rumores de una demanda millonaria por pérdida de ingresos publicitarios, ha sacudido el mundo del espectáculo turco. La situación es confusa y llena de especulaciones, pero lo que está claro es que este evento podría tener un impacto significativo en sus carreras individuales y en su imagen pública. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado trayéndoselo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente se han separado? ¿Quién creen que está demandando a quién? ¿Y quién creen que tiene más que perder en esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse sintonizados para más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Adiós. Ampliando la noticia, más allá del chisme, el impacto en sus carreras y la industria. Hola, mis chismosos favoritos. Volvemos a la carga con la historia de Burak y Neslihan, porque créanme, la cosa se pone aún más interesante. Ya hemos hablado de la supuesta ruptura y la demanda millonaria, pero ahora quiero profundizar un poco más y analizar el impacto real que todo esto podría tener en sus carreras, en la industria televisiva turca y en general, en el concepto de las parejas doradas del espectáculo. Primero hablemos de la imagen. Burak y Neslihan eran más que dos actores talentosos, eran un producto. Un producto cuidadosamente construido y comercializado que representaba el amor, el éxito y la belleza. Las marcas los adoraban porque su asociación era garantía de visibilidad y conexión emocional con el público. Recordemos, por ejemplo, las campañas de publicidad de coches de lujo donde aparecían juntos, irradiando una imagen de sofisticación y prosperidad. O los anuncios de joyería, donde su conexión íntima potenciaba el valor aspiracional de las piezas. Ahora, esa imagen está rota, o al menos seriamente dañada. La confianza que las marcas depositaban en ellos como un dúo dinámico se ha visto socavada por los rumores, las especulaciones y sobre todo por el silencio oficial. En el mundo del marketing, la ambigüedad es el peor enemigo. Las marcas prefieren la certeza, la predictibilidad. Si no saben qué está pasando realmente entre Burak y Neslihan, si no pueden predecir cómo se desarrollará la historia, es probable que opten por la prudencia y busquen otras opciones. Esto podría significar que a corto plazo, ambos pierdan oportunidades lucrativas. Las campañas publicitarias podrían cancelarse, los nuevos contratos podrían posponerse, e incluso podrían verse obligados a negociar a la baja sus tarifas en futuros proyectos. El impacto económico podría ser considerable, especialmente si la demanda millonaria es real y, como se rumorea, involucra sumas astronómicas. Pero más allá del impacto financiero inmediato, hay que considerar las consecuencias a largo plazo para su imagen pública. La ruptura de una pareja icónica siempre genera controversia y debate. Algunos fans se sentirán decepcionados, otros se pondrán del lado de uno u otro miembro de la pareja, y algunos simplemente perderán el interés. En cualquier caso, la percepción pública de Burak y Neslihan cambiará inevitablemente. Para Neslihan, esta podría ser una oportunidad para desmarcarse de la imagen de la chica bonita y demostrar su valía como actriz de carácter. Podría apostar por roles más arriesgados, más complejos, que le permitan mostrar su talento en toda su magnitud. Quizás explorar el teatro, dirigir sus propios proyectos o incluso aventurarse en el cine internacional. Burak, por su parte, podría aprovechar esta situación para consolidar su estatus como un galán maduro y experimentado. Podría centrarse en papeles más dramáticos, en historias que exploren la complejidad de la condición humana, y en proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actor.
También podría invertir en su imagen personal, asociándose con marcas que reflejen sus valores y su estilo de vida. Pero el impacto de esta ruptura no se limita a las carreras individuales de Burak y Neslihan. También afecta a la industria televisiva turca en su conjunto. La popularidad de las telenovelas turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y las parejas protagonistas son una de las claves del éxito. Estas parejas se convierten en iconos culturales, en modelos a seguir, y su vida personal se convierte en objeto de fascinación para millones de personas en todo el mundo. Cuando una de estas parejas se rompe también una ilusión. Se rompe la creencia de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Esto podría generar escepticismo y desconfianza entre los fans, y podría afectar a la popularidad de las telenovelas turcas en general. Además, la ruptura de Burak y Neslihan podría enviar un mensaje a otras parejas del espectáculo. Podría servir como advertencia sobre los peligros de la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Podría animar a otras parejas a proteger su privacidad, a ser más selectivas con los proyectos que aceptan, y a priorizar su relación personal por encima de su imagen pública. En definitiva, la supuesta ruptura de Burak y Neslihan es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un evento que tiene implicaciones significativas para sus carreras, para la industria televisiva turca y para el concepto de las parejas doradas del espectáculo. Y hablando de especulaciones, hay más. Fuentes cercanas a la producción de una de las series más exitosas de Burak afirman que la tensión en el set era palpable meses antes de que los rumores de la ruptura comenzaran a circular. Al parecer, Neslihan visitaba el set con menos frecuencia de lo habitual, y cuando lo hacía, la interacción entre ella y Burak era fría y distante. Algunos incluso aseguran haber presenciado discusiones acaloradas entre ambos, aunque nadie sabe con certeza cuál era el tema de debate. Por otro lado, allegados a Neslihan aseguran que la actriz se sentía cada vez más sofocada por la agenda de Burak, quien al parecer estaba obsesionado con mantener una imagen perfecta ante el público. Según estas fuentes, Neslihan anhelaba más libertad y espontaneidad, y se sentía frustrada por la constante necesidad de complacer a los fans y a las marcas. Además, se rumorea que la presencia de una tercera persona podría haber contribuido a la ruptura. Algunos medios turcos han vinculado a Burak con una joven actriz con la que compartió escenas en su última serie, aunque no hay pruebas concretas que confirmen esta información. Por supuesto, esto no son más que rumores, pero en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la ficción se entrelazan constantemente, es difícil saber qué creer. Pero volviendo al tema de la demanda millonaria, es importante destacar que este tipo de situaciones son cada vez más comunes en el mundo del espectáculo. Las parejas de celebridades a menudo firman contratos prenupciales que regulan la distribución de los bienes en caso de divorcio, y también pueden incluir cláusulas que protegen sus intereses comerciales en caso de ruptura. En el caso de Burak y Neslihan, se desconoce si existía un acuerdo de este tipo, pero es probable que ambos hayan contratado a abogados especializados en derecho del entretenimiento para proteger sus derechos y negociar los términos de la separación. En cualquier caso, la batalla legal podría ser larga y costosa, y podría generar aún más atención mediática sobre la pareja. Es probable que los abogados de ambas partes intenten llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio público, pero si no lo logran, el caso podría llegar a los tribunales y convertirse en un espectáculo mediático aún mayor. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Burak y Neslihan está lejos de terminar. Seguiremos de cerca todos los acontecimientos y les traeremos las últimas noticias y especulaciones a medida que surjan. Mientras tanto, déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo esto. ¿Creen que Burak y Neslihan lograrán superar esta crisis? ¿O creen que su relación está definitivamente terminada? Los leo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima.